Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a ver, todo esto que estamos viendo son vectores. Mira qué cantidad de conceptos hemos visto con vectores, lo hemos relacionado con fuerzas, con posiciones, y ni siquiera hemos llegado a la estática como tal. El siguiente capítulo, ya con esto terminamos y pasamos a la estática como tal, que se llama la estática de las partículas, pero ya hemos avanzado a un terreno enorme, hemos avanzado a un terreno enorme sin habernos metido todavía en la estática como tal. Entonces, em, ¿qué es el producto punto? Pues usted seguramente, ¿esto dónde lo ve uno en álgebra? En qué parte de la universidad uno ve el producto punto? Recuérdenme ustedes, yo veía en mi universidad una materia que se llamaba álgebra como tal. ¿Ustedes ven algo así o no? Era álgebra lineal, pero nosotros, bueno, yo la vi en mecánica normal, mecánica uno. En mecánica uno, profe. En la En mecánica. álgebra lineal es más que todo matrices. Vale. Entonces, ustedes seguramente escucharon esto del producto punto. Y después vamos a ver el producto cruz también, creo que para algunas cosas. En la estática también aquí lo vamos a necesitar. Vamos a comenzar con el producto punto. Con respecto al producto punto, pues algunas veces en estática debemos localizar el ángulo que se forma entre dos vectores. Y ahora les voy a mostrar ejemplos. O de pronto nos va a servir también para hallar la componente de un vector en función de la otra. Por ejemplo, vamos a ver si aquí nos lo permite hacer. Aquí improvisando sobre este dibujo, por ejemplo, vamos a poner que este vector A, yo quisiera saber cuánto es esa proyección de A, llamémosla A', sobre esa línea B, sobre ese vector B. Yo quisiera saber de pronto cuánto es esta componente. Entonces el producto punto en ese sentido cobra importancia. Vamos a mirarlo, vamos a tratar de abarcarlo para que usted de pronto pueda, y pues para dejarlo abarcado y que después podamos hacer la mayor cantidad de ejercicios. Entonces, ese ángulo entre líneas en dos dimensiones, cuando así como está aquí, ¿no? Solo en el eje XY, en un solo plano, pues puede resolverse con trigonometría, ¿cierto? Y ahí aparece la ley de seno, la ley de los cosenos, y es fácil hallarlo. Literalmente pues no es que sea muy fácil, pero es trabajable, puesto que las relaciones geométricas son fáciles de visualizar, pero en tres dimensiones esto no es tan fácil, eso no se logra ver tan fácil. Usted, no, aplicar la trigonometría no es tan fácil de verlo en las tres dimensiones. Por eso el producto punto aparece como la respuesta a poder colaborarnos en este dilema. El producto punto se puede calcular como la magnitud de cada uno de los vectores o la multiplicación de las magnitudes por el coseno que se forma. Eh, y ese ángulo debe estar entre 0 y 180. Entonces, vamos a mirar aquí algo más sobre el producto punto. Hay unas leyes que operan, unas leyes de operación del producto punto. Por ejemplo, hay una propiedad que se llama la propiedad conmutativa, que uno lo ve hasta la suma, ¿no? Que creo que decía que el orden de los factores no altera el resultado, creo. Y aquí de alguna manera es lo mismo, o sea, si yo tengo el vector A, una multiplicación punto por el vector B, pues da lo mismo multiplicar el vector B punto y el vector A. Entonces no hay problema en que da lo mismo. Por otro lado, la multiplicación de una escalar, cuando yo tengo un producto punto y además necesito multiplicar por un escalar, pues el escalar puede venir a multiplicar a alguno de los vectores y después hacerse el producto punto. En este caso, por ejemplo, vino a multiplicar al vector A y después eso sí se multiplicó por el vector B. O, por ejemplo, podría venir a multiplicar el escalar al vector B y después sí hacer el producto punto con A. Eso se llama la multiplicación por un escalar del producto punto. Y de pronto la tercera cosita que tenemos que recordar, pero que ya lo vamos a ver en la práctica, es la ley distributiva. Yo tengo un producto punto por la suma de dos vectores. Entonces, este vector termina multiplicando a este y termina multiplicando a este y sumándose esas operaciones. Entonces, A por A punto B más A punto C. Esa propiedad se llama la propiedad distributiva del producto punto. Entonces, simplemente es como para poniendo un poquito de recordatorio sobre algunos puntos importantes. Ahora, también hay que recordar que el producto punto como tal, eh, el producto punto se puede calcular de esta manera, pero por otro lado también yo tengo un vector A punto, un vector B
Y entonces tengo que ir a multiplicar término a término, este por este, este por este, este por este, después este por este, por este y por este, y luego finalmente este por este y este por este. Pero, digamos, cuando uno veía esto del producto punto, notaba que, digamos, cuando usted multiplica i por i, pues es 1 por el coseno que se forma entre i por i, que es 0, 0 grados porque es un vector paralelo, y el coseno de 0 es 1. Entonces, 1 por 1 da 1. Y en el caso de multiplicar, aquí era i, que era i por k y i por j. Aquí no cometí el error. Quería multiplicar i por j y i por k. Si me logra de pronto entender la idea, yo la corrijo ahora cuando ¿qué? O mejor dicho, corrijámosla de una vez para que sea mejor. Vamos a pausar aquí y corregir. Entonces, aquí les decía que i por i pues da 1. Y ese es el que me interesa porque cuando yo multiplico i por j, pues, o por k, me va a dar 0 porque el coseno de 90 es 0. Entonces todo esto me vuelve 0. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo que hacer todos por todos. Básicamente, ¿yo qué tengo que buscar? Pues los similares. I por I, J por J, K por K. Y desde ese punto de vista, eso me simplifica mucho la tarea, ¿no? Y si me simplifica mucho la tarea, pues entonces vendría a ser este I por este I, porque eso me daría 1 en la I, ¿sí? Entonces, AX por BX se me formaría I por I. Este sería en la Y. AY por BY. Aquí. AY por BY. Eso me daría un J por J, que sería también 1. Y AZ por BZ me daría un K por K, que sería 1. Entonces, de alguna manera, aunque sí hay que multiplicarlo término a término, pues realmente, ¿para qué multiplicarlo todo si algunos van a dar 0? Y al final, pues, esto se vuelve, recordemos que un producto ¿qué? Un producto punto o sí, un producto punto al final es un escalar, o sea, no a un vector, sino a un escalar. Entonces, esto es un número, esto es un número, esto es un número, todos son números, esto viene a ser un número, todo suma y al final lo que da ¿qué? Es una magnitud, digamos. Entonces, un escalar. Entonces, en teoría, es a manera de repaso. Bueno, ahora, dos cositas que quiero decir de pronto con respecto a las aplicaciones que vamos a ver en esta materia. ¿Para qué nos van a servir? Yo los dije al principio cuando comencé a grabar el video, pero ¿qué? Pero ahora lo vamos a hacer, digamos, ya aplicado. Lo que ustedes ven ahí es como un techo, ¿cierto? Como una especie de estructura metálica. Y usted ve que además ahí como que atraviesan ciertos cables la estructura, ¿no? La sostienen en ciertos puntos. Entonces, ¿para qué nos va a servir el producto punto? Ya lo había dicho, nos va a servir para dar el ángulo entre entre dos líneas de acción, entre dos vectores posición, o sea, entre dos líneas, entre dos vectores, entre dos líneas. Entonces, para eso nos va a servir el producto punto. Entonces, ¿cómo se va a sacar ese ángulo? Bueno, ese ángulo se saca despejando el ángulo de la definición del producto punto. Recordemos que el producto punto es A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces, yo esto lo paso a dividir, ¿cierto? Lo paso a dividir y además el coseno, pues le saco coseno a la menos 1. De esa manera yo podría hallar ese ángulo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer el producto punto, así como hicimos ahorita, I por I, J por J, K por K. Además debo tener las magnitudes de las dos líneas o los dos vectores que estoy analizando. Como el producto punto es un escalar y abajo es un escalar, pues me va a quedar una división normalita, le saco el coseno a la menos 1 a eso y ahí ya tengo el ángulo que se forma entre las dos líneas. Entonces, cuando el producto punto me da 0, es porque los vectores son, o las líneas son perpendiculares. Entonces, tener ahí ese datico ahí como, por si algún ejercicio tiene que ver con el qué, con saque o sea, que dos líneas o dos vectores se formen perpendiculares, pues bueno, el producto punto tiene que dar 0. Esta es una de las aplicaciones. Y la segunda aplicación, aquí tengo otra fotico,
¿cierto? Es una estructura, unas vigas, como si estuvieran haciendo una estructura, y usted observe que hay un cable, no se alcanza a ver muy bien, pero hay un cable que está como sosteniendo o tirando de la estructura. ¿Cuál es la segunda aplicación? Bueno, que también a partir del producto punto se pueden sacar las componentes de algún vector. Por ejemplo, digamos que estas son dos líneas de acción, ¿cierto? Una va por la viga y otra viene por el cable o por la cadena. En este caso es como un cable. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, y aquí, por ejemplo, yo puedo sacar, si tengo la posición, los vectores posición, yo puedo sacarle el vector posición tanto a la línea de arriba como o a la línea de abajo. Si tuviera los vectores posición o las posiciones, yo podría sacar los vectores posición. En este caso solo puse de ejemplo el de arriba. Oye, no me saco de la mente el meme de Diego, ¿eh? Me pareció tan bueno. Me parece que totalmente cierto, ¿no? ¿O no? Aquí por aquí ya le comentaron en el grupo. Muy bueno, sí. De verdad que sí. Bueno, se fue a Guay, Diego. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un vector A y el vector A es el del cable, que generalmente es lo que uno necesita. El cable generalmente, la fuerza va en la misma línea de acción del cable. Entonces, vamos a suponer que yo necesito descomponerlo y no sé, por alguna razón necesito descomponerlo y descomponerlo en el eje que va por la parte de arriba, por la viga, y pues por su componente perpendicular, que sería la línea roja que se ve ahí formando 90 grados. Entonces, yo necesitaría esta componente. Esta componente sería la proyección de A sobre el vector por la línea de arriba. ¿Cómo saco esa componente? Sencillo, si yo tuviera por trigonometría, yo diría que es la magnitud de A por el coseno de teta. ¿Sí? Eso sería por trigonometría. Pero por producto punto sería de la siguiente manera. Por producto punto sería el vector A, que seguramente lo tenemos que hallar. De pronto nos van a dar la posición, nos van a dar la magnitud y hallaremos la fuerza por el vector unitario, que va por la otra línea. Si usted hace ese producto punto, también le da este cateto, el cateto que va por la línea de arriba. Y si usted ya lo que necesita no es solo el cateto, o sea, la magnitud, sino lo que necesita es el vector como tal, que va por la parte de arriba, o sea, necesita volver esto un vector. Aquí lástima porque rojo con rojo no pega. Vamos a volverlo como, no sé, un azulito. Si usted necesita volverlo un vector, entonces, para usted volverlo un vector, pues si ya tiene la magnitud, ahora simplemente lo multiplica por el vector unitario y ya puede volverlo un vector. Entonces, ¿y cómo hago para sacar el otro vector? Por ejemplo, este vector. Bueno, para sacar el otro vector, pues usted puede hallar el ángulo alfa y de pronto hallar la componente acá, ¿sí? O sea, con el ángulo alfa podría hallar esta componente. O otra manera de hacerlo es por sumatoria de fuerzas. Yo sé que la fuerza resultante, o sea, A, debe ser igual a la componente que pase allá por B, más su componente perpendicular, que es esta rojita que está acá. Entonces, hago una suma vectorial. Yo ya tengo el vector A, ya tengo este otro vector, paso este a restar y inmediatamente esto me tiene que dar el vector perpendicular que me hace falta. Entonces, de esa manera yo también puedo utilizar el producto punto para sacar las componentes de un vector. Vamos a intentar hacer por lo menos un ejercicio aquí muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, en este caso dice que tenemos esta estructura, ¿no? Dice la estructura que se muestra en la figura está sometida a una fuerza horizontal F. Usted ve que la fuerza horizontal es de 300 newton y está totalmente sobre el eje Y, o sea, está totalmente apuntando hacia el eje Y positivo. Y ahí lo dice, ¿no? 300 en J. Dice que determine la magnitud de las componentes de esa fuerza paralela y perpendicular al elemento AB. O sea, a ver si lo explico de la siguiente manera para que lo podamos entender. Yo creo que usted la estructura y los dos puntos los ve ahí claramente. Lo que tiene que entender es que me están pidiendo que sobre la línea AB, dice, haga las proyecciones, las componentes, tanto la componente paralela como la componente perpendicular.
Entonces, el punto A está súper fácil porque está en el origen, ¿no? O sea, ese es de coordenada 0, 0, 0. Y el punto B, rápidamente alguien que me lo regale, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 2, Muy bien. 6 y 3. 2, 6 y 3. ¿Todo positivo? Sí, señor. Sí. 2, 6 y 3, todo positivo. Ahora, yo de ahí, ¿qué quiero hacer? Yo quiero hallar entre A y B el vector posición, porque el vector posición me va a dar también el vector unitario, de paso, ¿sí? Para poder hallar estas dos componentes. Voy a ponerle un nombre a esto, por ejemplo, a esta componente. Bueno, la verdad aquí no sé cómo fue que le llamé, ahorita miramos, y a esta sería la otra componente. Entonces, voy a dejarlo ahí, ahorita miramos qué nombre les puse. Por el momento voy a hallar el vector posición. Entonces, ¿la cabeza dónde está? Pues como va de A hacia B, entonces la cabeza está en B, y ahí mismo me lo dicen, ¿no? Aquí mismo me dicen en el enunciado que hállelo en el elemento, en la proyección de A hacia B. Entonces, si resto B menos A, pues como A es puro ceros, pues me quedaría exactamente lo mismo, ¿no? 2 en I, 6 en J y 3 en K. Si hallo ahora la magnitud, pues sería la suma de las componentes al cuadrado y raíz cuadrada de eso. Voy a hacerlo aquí muy rápidamente para ver si no haya cometido yo por ahí un error. 7. Entonces ahí tengo la magnitud. Ya tengo la magnitud de la línea AB. Ahora el vector unitario. Vector unitario, que es el que me va a servir para lo que mencionamos ahora en la teoría, pero aquí lo vamos a ver práctico. Entonces el vector unitario, usted ya lo sabe sacar, es cada una de estas componentes sobre la magnitud. Entonces 2, 6, 3 sobre la magnitud que es 7. Todas positivas en este caso. Entonces eso me da un vector unitario. Ya lo hubiera podido dejar así, ¿no? Pero de manera decimal, pues con 3 cifras significativas sería esto. Siguiente. La fuerza. La fuerza, pero la fuerza a esta, yo la llamé la fuerza AB, porque es la proyección de la fuerza sobre la línea AB. Entonces yo la llamé fuerza AB. ¿Y cuánto es? Bueno, es F, que es, ya ahí lo tapé con la, pero es esta, F, por el coseno que se forma acá, ¿no? Coseno de este ángulo. Coseno de este ángulo teta. No lo tengo. Pero también es igual al producto punto entre la fuerza y el vector unitario que va en esa línea de acción verde. Si yo multiplico el vector azul por el vector rojo, que es el vector unitario, ahí se me forma también la componente, o sea, inmediatamente me proyecta la línea F. Entonces voy a hacer el producto punto porque el ángulo no lo tengo. El ángulo no lo tengo, o sea, utilizar la trigonometría por este lado no me da, pero el producto punto sí lo tengo. Entonces, ¿cuánto era el vector F? El vector F eran 300 en J. Ahí ya quedó tachado con todas las líneas que le hice. Y el vector unitario lo tengo acá, mira. Aquí está esta componente, aquí está esta componente, aquí está esta componente. Pero recordemos cómo era el tema del producto punto. ¿Cuáles son los que se cancelan o cuál es el que tengo que dejar? ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es la multiplicación que tengo que hacer? Tengo que hacer J por I, J por J, J J por por K. J. Solo J por J, muy bien. ¿Y cuánto es 300 por esa magnitud? 300 por 0,857. 257.1 me da a mí. Y aquí lo tengo. Esto es la magnitud. Esta es la magnitud de esa proyección. O sea, este cateto que voy a tratar de resaltar aquí. Este cateto que voy a tratar de resaltar aquí. Es cuando yo multiplico el vector unitario que va por esa línea y la fuerza F, inmediatamente se me forma de esa multiplicación, el escalar que se me forma de esa multiplicación es la proyección. Es ese cateto, mejor dicho, el cateto adyacente, cateto adyacente de teta, 251.1. Ahora, ya teniendo ese, yo puedo volver eso es una magnitud, pero lo puedo volver un vector. ¿Cómo? Pues si tengo la magnitud y tengo el vector unitario, como lo hemos venido haciendo, multiplico magnitud por vector unitario.
El vector unitario, recordemos, está acá. Y la magnitud la acabé de hallar. Acá. Multiplico esos dos y ya tengo la fuerza AB. 257,1 por el vector unitario. ¿Cuánto da eso? Pues si quiere multipliquemos así muy rápidamente 257,1 por 0,286. A mí me da aquí 73,53. Yo aquí coloqué 73,5. Y usted puede verificar los otros. Verifiquémoslo aquí muy rápidamente porque no se nos vaya a pasar por ahí un error. En el segundo me da 220,33. Yo coloqué 220 para colocar 3 cifras significativas. Y finalmente en el otro, 0.429. Y eso me da 110,29. Puse 110 para utilizar 3 cifras significativas. Listo. Entonces ya tengo la componente adyacente, o sea, la que va sobre el eje, sobre este eje, ¿no? O sea, la paralela al eje que me estaban pidiendo. Ahora falta la perpendicular, o sea, esta otra acá. Yo a esa la llamé fuerza perpendicular. No se me ocurrió otro nombre. Fuerza perpendicular. Entonces vamos a sacarla. Esa fuerza perpendicular, aquí simplemente estoy sacando en resumen lo que hemos hallado. Entonces, ¿cómo saco esa fuerza, esa componente perpendicular? Pues haciendo suma de vectores, ¿sí? Porque yo sé que la suma de este vector rojo, que ya lo tengo, más la suma de este otro vector rojo, me debe dar el vector resultante, que en este caso es la fuerza de 300 en J. Entonces eso es lo que voy a hacer. La fuerza resultante es la suma de sus dos componentes, la componente que está proyectada sobre AB más la componente perpendicular. Entonces, pero yo no necesito la fuerza resultante, sino la componente perpendicular. Entonces simplemente paso a restar la fuerza AB a la fuerza resultante. Y es una operación vectorial, o sea, componente a componente, ¿no? Término a término. Sería la fuerza resultante, pues está facilita aquí porque solo eran 330 en J. Y la fuerza AB es esta, de acá, aquí está, menos esa. Entonces, solo resto la componente en J porque en I no pasa nada, ¿no? Solo el signo menos me las pasa negativas todas, ¿no? Entonces quedaría menos 73,5 en I. La operación entre 330 menos 220 me daría 80, positivo porque el 330 es más grande, menos 110 en K. Ahí ya tengo el vector fuerza perpendicular. Y si quiero la magnitud, pues simplemente elevo cada una de las componentes al cuadrado y le saco raíz. A mí personalmente me da 155 newton. Listo, con esto en mente, entonces les acabo de mostrar un poquito cómo es que el producto punto nos ayuda. Eso usted lo tiene que repasar y hacer ejercicios, claro que sí. ¿Sí? Pero cómo el producto punto nos ayuda o a hallar el ángulo, o cómo el producto punto nos ayuda a descomponer un vector en dos componentes. Para cerrar, por aquí creo que tengo un ejercicio como para que ustedes, como a manera de tarea, sé que para la próxima hay quiz, pero yo les recomiendo que haga primero esto y después se ponga a estudiar para el quiz. ¿Listo? Entonces, chicos, eso sería todo. Creo que el tiempo ahí nos dio a raza con ras. Una buena mañana para todos.